Bien, bueno, vamos a seguir con difracción. Estoy compartiendo pantalla. Bien, entonces, vamos a seguir con difracción. Sé que vienen atrasados con las guías y sé que vienen como con lo del TP y todo, así que dije, bueno, arranquemos con un repaso. Puse una hoja de más. Bueno, después la saco. Esto era una idea de cómo empezar la clase, pero al final no lo usé y empieza acá abajo. Ya me parecía que el dibujito lo había hecho un poco distinto. Bien. Entonces, quiero hacer un repaso de difracción porque siento que vienen como no hicieron ejercicios todavía, que les seguimos agregando información y que todavía no sé si pudieron procesar demasiado. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de difracción? Bien, la difracción, la idea de la difracción es pensar digamos, una interferencia de cada punto de la fuente, ¿sí? O sea, viene un haz de luz, tenemos una rendija, cada punto lo tomamos como una fuente independiente por Huygens, ¿sí? Y sumamos todas y tenemos lo que vemos en la pantalla del punto P. ¿Sí? Eso es lo que más o menos vimos hasta ahora. Como esto es un continuo y no son realmente puntos separados como los dibujé, sino que es un continuo de haces infinitesimales, lo que vamos a terminar haciendo es esta cuenta de acá. ¿Sí? Integrar cada diferencial de campo, de cada as es un diferencial de campo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, difracción sería como una especie de interferencia un poquito más sofisticada, pero interferencia de un as consigo mismo, ¿sí? Cosa que es medio raro, que es lo que le mete la parte rara a difracción, pero uno lo puede simplificar pensando que, bueno, son muchos haces interfiriendo. Cuando lo hicimos en clase, ¿sí? Directamente dijimos, bueno, el diferencial de campo vale esto, ¿sí? Habíamos hecho algunas aproximaciones con esto, como que D es muy grande comparado con lambda. Eso nos dejaba comparar todos los rayitos con este rayo intermedio que dibujé en otro color, que de longitud R, ¿sí? Los otros rayitos tienen longitud de R minúscula, pero R minúscula depende de cada rayito, ¿sí? Entonces, acá abajo, si uno no hace la aproximación, uno debería obtener una R minúscula, ¿sí? Esta R de acá abajo está por ser frentes de ondas esféricos, ¿sí? Que van disminuyendo su intensidad con la distancia. ¿Sí? Con el cuadrado de la distancia de la intensidad, el campo con la distancia. Bien. Por un lado esa aproximación, y por otro lado, la otra aproximación es, acá también debería haber una R, ¿sí? Pero si lo recuerdan y si no repasen las clases, habíamos hecho un poco de trigonometría y llegado a que lo podíamos aproximar por R menos I por seno de tita. Que de nuevo, seno de tita estoy usando el de este rayo intermedio, que es, justo acá no dibujé, pero es este tita que hace de ángulo para el rayo intermedio. ¿Sí? Esto a modo de repaso, simplemente, y voy un poquito más detallado de lo que iría en una clase normal, porque sé que por ahí si no es demasiada información. 3 clases de difracción sin hacer ningún ejercicio. Ustedes. Acá, ¿sí? Calladito y sin decir nada, les cambié los bordes de los extremos de integración, ¿no? Y lo habíamos hecho en la clase pasada, ¿no? Así de querusa lo hice. Pero tiene lógica, ¿no? A nadie le debería llamar la atención esto. Es obvio que vas a cambiar los...
los bordes de integración, porque por toda esta parte no debería pasar nada, entonces solo me integro en este agujerito. Yo voy a decir, sí, es cierto, y de hecho así es como yo, Milton, suelo pensar las cosas, sin poner demasiada formalidad, ya se habrán dado cuenta. ¿Por qué integramos desde infinito? Porque eso nos dice Huygens, o sea, yo tengo un as. Bueno, igual, no sé si lo decís porque seguís teniendo la duda. Ahora lo entendés, perfecto. Si alguien no entiende algo, fréneme y... No, estoy repasando estas cosas, Gastón, ya sé que lo que digo calladito fue de recién. Bien, entonces, tiene lógica que hagamos eso, ¿no? No hay nada demasiado raro, a nadie debería llamarle la atención eso, pero sí podríamos pensar, ok, está bárbaro, pero me gustaría un poco más de formalidad. Me gustaría, no sé, contárselo a mi amigo matemático, y mi amigo matemático, si le digo eso, me va a decir, ¿qué? No, demostrámelo. No lo vamos a demostrar, no hay tal cosa como una demostración, pero sí vamos a agregarle más formalidad pensándolo de otra manera, ¿sí? Y que obviamente lo hacemos porque a lo largo de la clase esta nueva manera de pensarlo nos va a servir mucho para plantear problemas un poco más generales. Entonces, en vez de pensar, bueno, llega un as, tengo una pantalla con un agujero y tengo tengo una rendija, ¿sí? Un bloqueo de una rendija, y tengo una pantalla donde se proyecta la luz, voy a pensar, ok, llega la de luz, le hago alguna transformación genérica, no sé cuál, ¿sí? Y ese haz de luz, después de transformarse, llega a la pantalla, ¿sí? Así es como pensamos, por ejemplo, los polarizadores, ¿no? Le aplicamos una matriz de repente. Pero esto, esto en vez de trabajar sobre la polarización, va a trabajar sobre la amplitud, bloqueando algunas partes, dejando pasar otras, eh, por ahí poniendo filtros, por ahí, no sé, en definitiva, por ahora lo estoy planteando como una transformación genérica, ¿sí? Siempre, bien, cosas, ya voy a acá puse una nota al pie para que ya cosas no es un término científicamente aceptado, así que me adelanto, ya que Que no debe aparecer en los parciales. que no debe aparecer en los parciales. Estaba por poner que no me hago cargo de que después de las consecuencias de ponerlo en un parcial. Bien. Tampoco, Eso al final arreglo tampoco. con Ricardo. Bien. Entonces, yo me pregunto, ¿de qué depende T? Y digo, bueno, siempre vamos a trabajar con planos. O sea, no vamos a usar otro tipo de obstáculos, de transformaciones, ¿sí? Entonces, el obstáculo que le vamos a poner a las es un plano que tiene cosas, y yo acá describí cosas, ¿no? Entonces, en general, uno podría decir, bueno, en este... si te perdón, estoy leyendo la pregunta de Luciana. De los rayos que los separa como el principio del dibujo. ¿Cuál es el principio del dibujo? Tipo, yo decía como, viste que al principio el primer dibujito que vos hiciste es como que tenés tipo todos los rayos Acá. yendo así, convergiendo hacia un punto, ¿no? Porque bueno, está muy lejos, y ahí vos pusiste que la parte que te interesa en toda la integral es b sobre 2 y, digo, entre b sobre 2 y menos b sobre 2. Si tú dices algo en Sí, medio, digamos, que no sé, también te separara los rayos y después también convergieran hacia un punto, harías dos integrales que tuviesen la misma fórmula, pero las harías de los puntos que te interesan a los otros puntos que te interesan, sumando otra integral. Ok, bien, eso es totalmente. yo Sí, para después preguntar. vamos a repasar eso. Eso es lo que dio Paulina en la primera Eso te iba a clase. decir, es Que lo que hizo sí, Paulina cuando hizo dos rendijas de alguna manera, ¿no? Cuando ujú. hizo dos rendijas hizo dos integrales. Ok, Pero después genial. vamos a hacer eso mismo, lo podríamos hacer con esta idea de transformar.
¿sí? Entonces vuelvo. El obstáculo tiene cosas, y yo acá escribí cosas, entonces si voy a esta coordenada XY, tengo una C, si voy a esta otra coordenada XY, tengo una O, entonces tengo cosas, acá tengo un 0, tengo cosas distintas tengo obstáculos distintos en cada valor de X y Y, entonces en general podría decir que T depende de X y de Y, ¿sí? Lo que vamos a trabajar en esta clase, en esta materia, no vamos a usar transformaciones genéricas en X y Y, simplemente, pero se podría, simplemente vamos a decir, ok, trabajamos con alguna simetría de este plano, ¿sí? Y trabajemos con transformaciones solamente en Y. ¿Qué es lo que venimos haciendo? ¿Sí? Por ahora la rendija es, eh, es algo que corta el plano, ¿sí? En esta dirección. Entonces yo acá les escribí cosas, porque uno dice, bueno, ok, me voy a este valor de Y y si me muevo en X tengo siempre lo mismo, tengo siempre una C. Me voy a este valor de O, tengo siempre una O. Me voy a este valor de S, tengo siempre una S. Me voy a este valor de Y, tengo siempre una S. Si me muevo, a través de Y, sí tengo cambios. Entonces la T depende solamente de Y. Es la rendija, ¿no? O sea, la rendija podrían ser las S y decir que la O son ceros, las C son ceros, las A son ceros y las S de abajo son ceros. ¿Sí? Bien. Entonces, T tenemos que vale T de I, ¿sí? Y ¿cómo lo vamos a meter en la transformación? Bueno, lo que va a estar haciendo, ¿sí? Es ir modificando el camino óptico del haz, ¿no? En particular, vamos a ver casos en donde modifica, por ejemplo, la fase. Podría modificar también la amplitud si yo le pongo algún tipo de filtro, ¿sí? Pero en general lo vamos a tener multiplicado acá al diferencial de camino óptico. O sea, cada haz se modifica por la transformación multiplicándose, ¿sí? Y después sumamos todos, o en el caso continuo, que es este, integramos. Bien, entonces, ¿cómo sería para el caso de la rendija? Bueno, para el caso de la rendija, yo tengo que o sea, esto lo sigo teniendo, el diferencial de campo sigue siendo el mismo, pero ahora puedo decir, bueno, T sub I vale entre menos B sobre 2 y B sobre 2 vale 1, y vale 0 para cualquier otro valor. Y ahí formalicé lo que decía antes. El cambio de límites de integración es esta T actuando, que podría separar la integral en 3 y hay dos pedazos que me dan 0, que son de menos infinito a menos B sobre 2 y de B sobre 2 a infinito. ¿Sí? Leo la pregunta de Gastón. Ah, perdón, se me corrió el chat por arriba y pensé que Gastón había hecho una pregunta, pero estaba leyendo la pregunta vieja. Perdón. Bien, entonces, acabamos de formalizar un poco el hecho de cortar los límites de integración así porque sí. Pero además de hacer eso, nos permite ir a casos súper generales, porque lo único que tengo que hacer cada vez que me dicen tenés este obstáculo es pensar cuál es la transformación que me genera ese obstáculo. Una vez que pienso cuál es la transformación, ¿sí? Ya conozco cuál es la cuenta que tengo que hacer, ¿sí? Y tengo que resolver integral, pero bueno, después eso son cuentas, ¿no? Le puedo pedir a un amigo matemático que lo haga o a Python, por ejemplo. Sí, es muy complejo. ¿Qué pasa con n rendijas? Bueno, lo mismo, habría que hallar t, y t es la misma idea, ¿no? Tenemos para donde está bloqueado tenemos 0, para donde hay un agujero tenemos 1. Está bloqueado tenemos 0, donde hay un agujero tenemos 1. Y así sigue n veces, ¿no?
Que te definas así, no sé si sé responderte, Lautaro, así nomás. ¿Por qué pensás No sé si entiendo la pregunta igual. claro, ¿por qué pensás que la integral va a diverger? ¿Porque los límites son infinito y menos infinito? Está bien, lo que pasa Claro, es que vos decís infinito y menos infinito porque lo que querés es considerar todas las posibles aberturas en el plano de las aberturas, por decirlo de una manera redundante. Y vos podés, cualquier abertura que tengas, la vas a tener desde todo lo abajo que vos quieras y todo lo arriba que vos quieras, suponiendo que la coherencia te lo permitiera. Entonces consideras todo el plano. Después lo limitás a realmente las áreas en donde la luz pasa, ya sea directamente, como está escribiendo Milton acá, con unos, o si tenés algún desfasaje o alguna cosa que es lo que va a contar después. Pero digo, vos tenés que considerar cualquier cosa en este plano y lo acotás después. De nada. bien. Bien, entonces, sí, o sea, agrego a lo que decía Luz, que en general, o sea, no sé si en algún caso vamos a tener de menos infinito a infinito, o en un caso muy teórico, pero, digamos, en un caso experimental siempre uno tiene un límite de, incluso aunque no tenga algo que limite a su láser, tiene un ancho del láser, no es infinito, ¿sí? Entonces, por más de que uno lo plantee de menos infinito más infinito, siempre la transformación me va a acotar de alguna manera. Y hago otro comentario también. En la primera clase que les di yo de difracción, ¿se acuerdan que la integral era de menos infinito a infinito cuando estaba integrando sobre fuentes? Porque son infinitas fuentes. Pero cuando paso a integrar sobre espacio, al tener acotado ese espacio, siempre voy a tener acotado, como dice Milton, experimentalmente no voy a poder tener una rendija infinita. Ahí ya automáticamente tengo que fijar bordes. Bueno, entonces avanzamos. Entonces sería 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y bueno, yo acá les escribí cuál sería la transformación, que depende del número de rendija que le llamé m, ¿sí? Que es un número natural y es menor a n, que es la cantidad de rendijas. Y les dejo como ejercicio. Igual después voy a hacer en detalle otro muy parecido, así que van a saber cómo hacerlo. Pero les dejo como ejercicio pensarlo, cómo lo pensarían, ¿sí? Pero no es difícil y después encima les voy a tirar algún truquito para hacerlo todavía más fácil. Bien, entonces, la idea es que si agarro esta transformación, ¿sí? Y lo meto en esta integral, vamos a obtener la sumatoria que obtenía, que había dado Luz. ¿Sí? Luz, vos lo habías dado, ¿no? Sí. Cuando teníamos n rendijas. Bien. Bueno, esto es genial. Recuperamos los resultados que ya teníamos. Pero avancemos más todavía. Vamos con algún resultado que sea nuevo y justifiquemos esta forma de pensarlo, ¿no? Porque hasta ahora no hay, no hay nada nuevo, digo, hice cosas viejas de formas distintas. Entonces, metamos una cuña acá, un prisma de un índice de refracción n, ¿sí? En la rendija que me genera difracción. Y pensemos qué pasa. Bueno, el dibujo sería este. Y de nuevo, lo único que tengo que hacer es pensar cuál sería la transformación que estoy haciendo. ¿Sí? Acá le hago un zoom a este prisma, que es este chiquito de acá, y digo, ok, y lo puse para que empiece justo en la mitad del prisma, como veníamos haciendo con las rendijas, y digo, supongan que tengo dos haces, uno que pasa por acá por C, y otro que pasa por acá por D, perdón, que mide C y que mide D,
La diferencia de camino óptico se va a estar dando porque durante este tramo de acá, que vale D menos C, ¿sí? Este de arriba lo va a estar haciendo por el aire y este de abajo lo va a estar haciendo por el vidrio. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago el delta camino óptico? Bueno, ¿cómo es el camino óptico de las de abajo? Es N por D. ¿Sí? Y el camino óptico de las de arriba es N por C más D menos C que lo hace por el aire. ¿Sí? Si lo distribuyo un poco me queda N por D menos C menos D menos C. ¿Sí? No, fíjate, no, por ahora hice óptica geométrica, no es nada complejo pensar en esto. Y igual si tienen dudas pregunten. Y lo que voy a hacer ahora es decir, bueno, un poquito de trigonometría, agarro este ángulo alfa, digo la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente, ¿sí? Entonces en el primer caso es C sobre B sobre 2, y en el segundo caso es D sobre B sobre 2 más I. ¿Sí? Bien. Y esto es aproximadamente alfa, porque digo alfa es chiquito, hago una aproximación, ¿sí? Estas cuñas son realmente muy chicas, y me queda alfa, digo que es alfa, ¿no? Y si reemplazo esto acá adentro, me queda un delta de camino óptico que es, saco el factor común este D menos C, reemplazo estos en D y en C, ¿sí? D menos C vale, acá borré algo y no, no acomodé esto, pero B sobre 2 por alfa y menos B sobre 2 por alfa se cancelan, me quedan I por alfa. Bien, entonces el delta de camino óptico es N-1 por I por alfa. Y esto está buenísimo, pero recordemos que el delta de camino óptico lo que me dice es cómo se modifica la fase, ¿sí? Entonces, si lo que está haciendo mi transformación es modificar la fase, esto tiene que ir en una exponencial compleja, ¿sí? Entonces lo voy a meter acá arriba, como hacíamos en los problemas de óptica geométrica, o que usábamos óptica geométrica, y listo, tengo mi transformación. Esta parte es igual a la de la rendija, porque mi espacio bloqueado y mi espacio permitido para que pase el haz es lo mismo, ¿sí? Acá en otros casos lo voy a abreviar como EOC, porque lo voy a seguir usando y es escribir menos, y es más como bien. Entonces, solamente nos queda hacer la integral. El diferencial de campo lo sigo reemplazando por lo mismo. Saco para afuera lo que no depende de I. ¿Sí? Y me queda esta integral. Y supongo que Ricardo habló de esto, porque Ricardo habla de esto, pero ¿le resulta conocido esto? Y acá les dejé una pista para que lo relacionen con otra cosa. De hecho, Maximiliano recién lo dijo en la frase, dice, ahí está, ahí lo que está. tiene que generalizar la función apertura a una transformada de Fourier que está definida así. Perfecto. Entonces, esto que estamos haciendo en realidad está muy bien, está muy bien. Es el único lugar donde está bueno spoilear. Bien, entonces, esto, o sea, básicamente lo que estamos haciendo es una transformada de Fourier de esta transformación de las, ¿sí? Y Ricardo habrá hablado de esto, él lo cuenta muy lindo, dice que se podrían hacer computadoras ópticas que calculen la transformada de Fourier de cualquier cosa, armando una plaquita que pueda difractar un láser. Nada, es
Es un tema re lindo. No nos vamos a concentrar en esto. Lo podríamos hacer sin contarles que Fourier es solamente un detalle. Porque en definitiva las integrales las vamos a resolver. Y bien, reemplazo esta test de I por lo que calculé antes que vale. Me queda esta exponencial. ¿Sí? Y esto es sencillo de integrar. Es lo que ya hicimos. Es muy parecido a lo que ya hicieron con luz de las n rendijas. ¿Sí? Perdón, no de las n rendijas, sino de incidir con un as con un ángulo incidente que no es normal a la rendija. Integro esto y, si no me equivoco, me falta una I por K acá, pero bueno. Después lo corrijo, ¿sí? Me comí I por K acá abajo, corríjanlo ustedes, o después lo corrijo y lo subo. Y con esto hago lo mismo que antes, multiplico B sobre 2 y B sobre 2 arriba, y claro, y este sobre 2 no va. Ah, hice todo mal acá. Bueno. Y me queda el campo con la función seno cardinal de toda la guía. No de toda la vida, sino de toda la guía. Bien, donde beta vale esto, y lo llamé betamonio para diferenciarlo del beta que usábamos con la rendija, ¿sí? Y para ver que si vale n igual a 1, ¿sí? Entonces la rendija, el prisma está hecho de aire, o sea, no hay prisma, básicamente, recupero el beta anterior. ¿Sí? Bien, ¿y qué vemos en la pantalla? Entonces, la intensidad es proporcional, ¿sí? Acuérdense que es E por E conjugado. Y esto es proporcional a, una proporcionalidad que me da toda esta parte de acá, a el seno cardinal cuadrado, y si n es igual a 1 y tenemos el resultado anterior, lo tenemos de esta manera. Pero si n es distinto de 1, fíjense que el beta amonio lo que hace es cambiar este seno de tita, o sea, restarle a este seno de tita una n-1 por alfa, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que se me va a desplazar hacia la derecha el patrón, ¿sí? De difracción. Sí, correcto, Gastón. Sí. Es el mismo, o sea, es usar este tipo de difracción es una alternativa a usar un ángulo incidente. ¿Sí? Bien. Genial, entonces. Puedo desplazar mi patrón ya de una forma distinta. Bien. Entonces, vamos con una red de n prismas. ¿Sí? Y lo mismo. O sea, lo que vamos a hacer acá, a veces uno puede encontrar redes de prismas que no tienen una parte que vale 0, que son simplemente prisma, 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 ¿sí? Pero en este caso dije, bueno, vamos a poner con bloqueos, con rendijas separadas, ¿sí? Y digo, acá hay una B, que es el ancho del prisma, y llamo a lo que vale el período de esta red, ¿no? Cada cuánto se repite. Entonces, voy a usar la T sub 1, lo llamé ahora, que es la T para una rendija, para encontrar cuánto vale la transmisión para n rendijas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, escribo esto que ya lo tenía. Genial.
Perfecto. Y me voy a fabricar la T total diciendo, yo necesito que esto sea exactamente lo mismo, pero repetido periódicamente, ¿sí? Cada A. Entonces pido esto, ¿sí? Reemplazo en I igual a I menos M por A, ¿sí? En T1, y digo, esto tiene que ser igual para todo I. Esto tiene que ser igual a T total para todo I. ¿Sí? Y me queda esto. Fíjense que reemplacé la I del exponente, lo reemplacé por I menos M por A, o sea, me cambia el exponente, y también me cambian estos límites de dónde están las rendijas. ¿Sí? Esto era medio evidente que iba a cambiar. Ahora, esto de acá arriba. O sea, porque yo ponga más rendijas, ¿se modifica directo la fase? ¿Se modifica distinto la fase? ¿Por qué cambia este exponente de acá arriba? Y con esto yo me voy a frenar acá un segundito a preguntarles porque les cuento que fue, no cambiar el exponente fue mi error en el segundo parcial de F2, así que lo hice acá para que Luz vea que me aprobó correctamente. Pero me volvió loco esto en el parcial, no encontraba por qué no me daba bien esta red. Claramente no me acuerdo, ¿no? No, yo me acuerdo porque... Después de tantos alumnos de F2, no recuerdo. ¿A alguien se le ocurre qué pasa con este exponente? O sea, ¿por qué? Digo, uno cambia ese exponente y dice, che, pero modifica distinto la fase por estar en un prisma que en otro. Modifica la fase, cómo lo modifica depende de M. Pregunta, Maxi, dale. Ok. Bueno, Suele pasar. está bien. Está bueno decir las cosas por eso también. Bien. ¿A alguien se le ocurre entonces que cómo pensar esto? Decir, che, pero para cada M produce un cambio de fase distinto. El cambio de fase depende de M. No quedé traumado, pero son esos parciales, no sé si a ustedes les pasó en alguna materia, que uno está todo el parcial o todo un ejercicio entero pensando por qué le da mal algo y no lo encuentra, y lo entrega así escribiendo, me dio mal esto y no encuentro el error, pero ya lo pensó tanto que te queda grabado. ¿Tiene que ver con el tita cero, con el que incide el rayo? No, porque por ahora estamos incidiendo con incidencia normal, Gastón. El punto P es un punto genérico, Maxi, con lo cual Y el punto P está en la pantalla. no tiene que ver con que estamos analizando el mismo punto P, porque puede ser cualquier punto P. Acuérdense que es distinto está ahí, que está ahí estoy hablando de la rendija, ¿sí? De la coordenada de la rendija. Estoy integrando para cada punto de la rendija. Y es distinto que la coordenada de la pantalla, que por ahora estamos usando seno de tita para la coordenada de la pantalla. Exacto. Después eso se puede transformar a otra I que describa las posiciones en la pantalla con trigonometría. Pero por ahora estamos usando seno de tita y para diferenciarlas bien. Bueno, en realidad, justamente lo que estamos haciendo es, si yo dejara esto sin depender de la M, que fue lo que hice en mi parcial, y dejara una I,
Ahí, en ese caso, y no en otro, estaría dependiendo de en qué rendija estoy. ¿Sí? En este no. Aunque acá parece que depende de m, ahora vamos a hacer un cambio de variables, de nuevo, adentro de la integral, que se va a ver que justamente lo que evita que la i dependa de, que el desfasaje dependa de m. Fíjense que si yo me paro en esta rendija y no tengo ninguna dependencia con m del cambio de fase, me voy a parar en el mismo punto, pero de esta rendija, y el cambio de fase, o sea, va a cambiar porque cambié mi i. Si solo depende de i, yo cambié mi i, cambia el cambio de fase. En cambio acá, cambio mi i, pero el también cambiar m por a me lo compensa, ¿sí? Y eso se va a ver bien que me lo compensa adentro de la integral. Pero eso es lo que evita justamente que pase lo que yo estaba diciendo que no debería pasar. Entonces está bien que dependa de m esa parte. Bien. Entonces integro. ¿Sí? Solo me falta hacer una cuenta. La parte difícil la pasé. ¿Sí? En el sentido de que las integrales pueden ser difíciles o no, pero son cuentas, en definitiva. Bien, y lo que hago es que para cada intervalo de estos, los separo y directamente meto la sumatoria. No voy a escribir la suma de cada parte, pero sí sería, o sea, empezando en m igual 0, sería de menos b sobre 2 a b sobre 2, de menos b sobre 2 más a b sobre 2 más a, y así siguiendo, sumando, sumando las integrales. Directamente le pongo la sumatoria para m igual a 0. En vez de i, usé imonio porque ya les adelanté que voy a hacer un cambio de coordenadas. A mí me da lo mismo qué variable uso acá, porque esta va a estar integrada, entonces es una variable muda. Le llamé imonio para que después me quede todo el resto de la integral con i. ¿Sí? Y el cambio de coordenadas que voy a hacer es este, que lo que me va a permitir, no es fundamental, se puede resolver el ejercicio sin hacer el cambio de coordenadas, pero resulta un poco más cómodo en las cuentas si hago el cambio. Entonces, bueno, que igual esto ya lo hizo Luz, pero sería la misma integral. Hago el cambio de coordenadas, y acá se ve bien que cuando vuelvo a las coordenadas, o sea, esto me saca el m por a del de los límites de integración, me deja solamente menos b sobre 2 y b sobre 2. Y fíjense que al reemplazar acá en imonio i más m por a, la m por a se me cancela. ¿Sí? Y esto es lo que justamente hace que, justamente es lo que estaba diciendo antes, cuando integro entre menos b sobre 2 y b sobre 2 en una sola rendija, el cambio de fase es igual al de antes, porque el cambio de fase es por rendija, y no de una rendija a la otra. Bien. Bien, entonces me queda esta integral, es muy parecida a la que hicimos para n rendijas, la que hizo Luz. Tengo una parte que depende de m, que la voy a sacar fuera de la integral porque no depende de i. ¿Sí? Si distribuyo esto, me quedo con una parte que depende de i y otra parte que depende de m, que es esto acá, que lo dejo con la sumatoria, y otra parte que no depende de m, o sea que no me preocupa para la sumatoria, y depende de i, que me preocupa para la integral. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto ya lo había contado Luz, pero a modo de repaso, ¿qué me está diciendo esto? O sea, ¿qué significa cada parte? Le habíamos puesto, le habíamos llamado como dos partes distintas, cuando teníamos n rendijas. Una del gamma y otra del beta. Sí, o sea, una va a depender de gamma, otra va a depender de beta. Sí, la parte que depende de beta es la parte de... Claro, ahí está, Manuel, perfecto. Tenemos, por un lado, la difracción, que es esta integral de acá, que es exactamente la misma que ya hicimos. Y por otro lado, la interferencia entre los patrones de difracción.
¿sí? O sea, la interferencia entre las distintas rendijas. Que es esta sumatoria de acá. Y una vez que hago esta sumatoria, que es que ya la hicimos, o sea, ya es la geométrica, ¿sí? Y me da el seno de n gamma sobre seno de gamma, ¿sí? Y hago esta integral, que ya la hicimos al principio de la clase, es que me da el seno cardinal de lo que yo llamé beta monio. Entonces, obtenemos esta intensidad que ya conocíamos, ¿sí? Que es la que obteníamos para n rendijas. Pero fíjense algo muy curioso, que es que el gamma, no tuve que usar un gamma monio. El gamma no se vio afectado por esto, ¿sí? Entonces, el patrón de interferencia sigue exactamente igual, modulado por una campana que está desplazada del centro, ¿sí? ¿Para qué se imaginan que puede servir eso? Me refiero a alguien en un laboratorio, ¿para qué le puede servir? Para intensificar otros órdenes, exacto, perfecto. Si iluminamos con luz no monocromática, que puede ser con luz de diferentes lambdas o cuasi monocromática, o con luz que sea, y queremos queremos resolver distintos lambdas, ¿sí? Queremos tener más poder resolvente, eso depende del orden que estemos observando, ¿sí? Del orden de interferencia que estemos observando. Si observo el segundo orden, voy a poder resolver mejor las cosas que si observo en el primero. Pero quizás mi campana de difracción no me permite observar el segundo. Con este tipo de red yo puedo aumentar el segundo, puedo aumentar el tercero, ¿sí? De hecho, puedo fabricarme la red con un alfa específico, pensando en qué cromatografía. Es espectroscopía. Entonces, yo puedo pensar qué alfa quiero, ¿sí? Para un determinado caso en particular. Entonces, por ejemplo, este ejercicio, el 16 de la guía, nos Quiero dice... aclarar una cosita antes de un comentario que hizo Gastón. No da más resolución, ¿eh? La resolución o el poder resolvente, ahora vamos a mostrarlo bien Milton, es el mismo. Lo que cambia es la intensidad que tengo en el orden que a mí me sirve para poder resolver. Ojo con la frase, más que nada, era mi comentario. Bien. Bien, perfecto. Entonces, justamente este ejercicio lo que me dice, es lo que les decía recién, una red de transmisión de ancho 2 centímetros está formada por 50 prismas delgados, sabiendo que intensifica el segundo orden de interferencia para lambda igual a 5000 Armstrong, calcule el ángulo de Blais. Entonces, fíjense que esto sería lo mismo de yo en mi laboratorio agarrar y decir, quiero intensificar el segundo orden. ¿Qué ángulo de Blais tengo que usar? ¿Sí? Acá lo pregunta como un ejercicio, pero es algo completamente razonable preguntárselo como físico, ¿no? Entonces, digo, bueno, el ángulo de Blais sería alfa, sí, perfecto. Entonces, el máximo de la campana está en el segundo orden de interferencia, 2 lambda sobre D, ¿sí? Que durante todo el ejercicio yo lo llamé B, y acá lo cambié.
así que debería modificarlo de nuevo. Bien. Entonces, 2 lambda sobre D, y por otro lado, tenemos el máximo de la campana, que es n-1 por alfa, porque vimos que estaba desplazado, ¿sí? Cuando yo acá, no sé si me detuve tanto en esa parte, pero cuando acá dije se desplaza hacia la derecha, ¿en cuánto se desplaza? En esto que está modificando acá, ¿sí? El máximo queda centrado en n-1 por alfa. Pero me falta conocer D, porque no es un dato del ejercicio. ¿Sí? Bien. Sí. Pero me dice, tenés 50 prismas delgados. No me habla de nada que haya entre los prismas. Entonces asumo que no hay nada entre los prismas, que son simplemente los prismas. Esto en el ejercicio que yo hice antes es más genérico. Nada más hay que decir, bueno, la periodicidad de la red vale B, que es lo mismo que vale el ancho del prisma. Y si uno plantea eso, ya está. Tiene esta red, ¿no? O sea, ya planteamos este caso. Lo incluimos en el caso que yo conté que tenía periodicidad A. Bien, entonces tengo 50 prismas en 2 centímetros, hago la cuenta para D, ¿sí? O sea, ya igualé estas cosas, hago la cuenta para D, obtengo que cada prisma tiene una apertura de 0,4, tiene una altura de 0,4 milímetros. ¿Sí? No aclaraba el N en el ejercicio. Yo dije, bueno, no sé, supongamos que vidrio común. El vidrio común tiene 1,45 de N. Yo le puse 1,5 para hacer más redondas y prolijas las cuentas. Así que no es vidrio común, es un vidrio Milton, marca Milton. Y hago las cuentas y obtengo esto. Vidrio marca Milton. ¿Sí? Y que el poder o sea, el poder resolvente de cada máximo, ¿sí? O sea, lo que me amplifica lo que me ayuda a resolver cada máximo, lo calculábamos como el orden del máximo por n. ¿Sí? M por n. Por eso para cada máximo que miro puedo resolver mejor, puedo separar mejor lambdas que o sea, en la escala de lambda están más cerca. ¿Sí? Entonces cuando me muevo más hacia la derecha, puedo lo que ya contaba antes, que eso lo preguntan en el ejercicio D. Yo el resto del ejercicio se los dejo a ustedes. Es bastante... O sea, no es de los ejercicios más difíciles. Los ejercicios más difíciles son... hay que integrar y buscar, que ya es todo lo que ya hicimos antes. Esto es como un poco para cerrar. Bien, y con eso yo terminé. Pensé que se me iba a hacer mucho más larga la clase, estaba seguro que estaba contando un montón de cosas y iba a ser larguísima. Es el tema este de que está escrito, ¿no? Si querés escribir esto en el Sí. pizarrón en el aula, te lleva Sí, 200 años más. Totalmente. Sí, las clases cuentosas como que reducen su tiempo Yo dije, infinito. uy, no sé si voy a llegar. Me sobra una hora. Yo quiero solamente dejar la moraleja más relevante, que me parece que estaba justo un cachito arriba, Milton. Esto que está acá, que más allá de cuál sea la función transmisión que yo tenga, acá nos especificamos en los prismas porque es lo que aprendimos y porque es la utilidad para lo que es poder resolvente, pero más allá de cuál sea la función transmisión que yo tenga, podría ser cualquier cosa, si uno define correctamente el período de la red, lo que queda solo metido en el betamonio ese que representó Milton, que va a cambiar su forma funcional dependiendo de cuál sea la función transmisión,
y que sigo teniendo la interferencia de n cosas iguales, y que la interferencia de n cosas iguales, representada por ese seno de n gamma sobre seno de gamma, siempre es igual. Entonces, si yo miro con cariño la red que yo tengo, puedo, de alguna manera, siempre usar esta propiedad de que puedo separar el término de interferencia del seno de n cosas, de la interferencia de n cosas, por el término de difracción de la cosa, por decirlo, y volvemos a que termina la clase igual que empezó usando el término cosa. Eso. ¿Se entiende esto, chicos? ¿O por ahí están? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tengo una red que es de agujeros, que es de rendijas, pero que es un agujero chiquito, un agujero grande. Este tamaño es distinto de este, y esto se repite. Chiquito y después grande, siempre con las mismas distancias. Chiquito, grande, chiquito, grande, chiquito, grande. ¿Sí? Entonces yo puedo definir la función transmisión. Se me borró la mitad, no sé qué pasó. Ah, ahí está. No sé qué pones en el medio que se tapaba, Milton. Sí, la pantalla, porque justamente yo lo tenía en el medio y yo no veía lo que estaba dibujando. Ah, Lo moví. entonces yo podría definir la función transmisión del bloque, del período, rendija chiquita, rendija grande, y este es el bloque que se repite n veces. Y entonces voy a tener la transmisión de, perdón, la interferencia de n de estos bloques. Entonces es importante, nosotros no vamos a hacer ejercicios de esto en principio, pero es importante tener en cuenta que si uno define bien el bloque, va a poder usar directamente esto. Hacer la difracción del bloque, va a ir a parar acá, y después tiene este término que va a ser la difracción de los n bloques, la interferencia de los n bloques. ¿Se entiende esto? Entonces yo podría definir cualquier cosa, podría definir, no sé, agujero, prisma. Agujero, prisma. Es un ejercicio absolutamente viable, por ejemplo. Entonces, si yo defino bien el periodo, tengo la interferencia de este bloque, de estos n bloques, y solo calculo la difracción del bloque que acaba de desaparecer. No sé por qué. Creo que de nuevo mi pantalla. Ahí está. No, o sea, es tu imagen la que la tapa. O sea, yo te veo a vos arriba de esos prismas. Ese ejercicio que acaba de mostrar Luz es muy parecido a lo que me tomó en el parcial. En el ejercicio me confundí por eso y puse que no me debería dar así. Agujero, prisma, agujero, prisma. Si un docente dice que algo es perfectamente viable, Paren las antenitas. Te quiero, Pau. claro. Si un docente dice que es perfectamente viable, pruébenlo. Es que claro, lo voy contando y digo, uy, qué lindo ejercicio para tomar. ¿Hay ejercicio de ese estilo en la guía? No, Creo que no. no, pero podemos proponer uno para resolución. Sí, Porque, tal vez para el día de ejercicio de difracción. porque en los parciales sí hay. Había uno en un momento que lo saqué porque era realmente nefasto y no lo había puesto yo, que era prisma con alfa 1 N1, ¿te acordás? Sí. Y después prisma con alfa 2 N2. Sí, me acuerdo. Y después repetía ese me acuerdo. bloque. Era nefasto, las cuentas de eso eran nefastas. O sea, en realidad el planteo fácil, el problema eran las cuentas, daba una cosa Claro. inmunda. Bueno. Sí, era feito. En realidad, conceptualmente era muy sencillo. El tema era cómo te quedaba el término de difracción. El término de difracción era feito. Hay un ejercicio en la guía.
¿Qué cosa? Me gusta mucho ese observad. ¿Qué es? Ah, el observad de la cosa de Milton. En la guía lo que sí hay, y la cerré, es un ejercicio que sí me parece muy importante que lo hagan, que es el ejercicio, yo les digo cuál es. Porque cerré todas las guías. Desconozco por qué. El ejercicio 13. Ejercicio 13 es un 2 rendijas con un bloquecito de vidrio adelante. No es una red, es un 2 rendijas. Después pueden pensar cómo es la red de esto. De hecho, no sé si hace la pregunta, sí. Sí, Pierre. Indica la semejanza de esta red con la red doble rendija y una red de prisma. Este ejercicio es un ejercicio del estilo de lo que hablábamos recién. Pero además que tiene muchas cosas lindas para analizarlo. Podemos charlar en una de estas clases de consultas. Es como el ejercicio este de polarización e interferencia que hablamos hoy. Bueno, antes de seguir flipando, creo que podemos dejar la clase. ¿Algo que nos quieran contar? Así es. Correcto, Camila. Es más fácil de lo que parece. Asustan las integrales, pero... Después de todas las integrales que han hecho en Fourier, esto es un Sí, 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 sí. vuelto. Son todas exponenciales, se integran fácil, rápido. Sí, tenganle cariño a esto de sacar una cuenta clásica que hay que hacer, a veces es sacar la mitad de la exponencial, factor común para que aparezca un seno o aparezca un coseno. Eso lo hicimos lo hizo Milton hoy también, y lo hice yo. Sí, yo no lo hice explícitamente hoy, pero... No, pero está, digamos. O sea, tengan en cuenta que según qué límite de integración usan, la cuenta va a dar lo mismo, pero puede ser un poco más sencillo o un poco menos sencillo. Bueno, chicos, nos vemos el viernes. Sí, colgamos los problemas de interferencia y de polarización. Y difracción también. Dale. Ponemos todo y después vemos a qué llegaron el viernes. Yo no sé qué día de semana estoy. Buena semana, chicos. Buena semana. Hasta el Buena semana. viernes.